Muy buenos días, chicos. El día de hoy estamos trabajando el curso de personal social y estamos trabajando un nuevo tema que vendría a ser para el segundo trimestre, ¿sí? Miren qué rápido ha pasado el tiempo. Ya estamos entrando al segundo trimestre, es nuestro primer tema y estamos realizando aquí el primer tema de julio que vendría a ser la Constitución Política del Perú. ¿Sí? Entonces, como parte introductoria sobre la Constitución Política del Perú, podemos decir que es el instrumento jurídico fundamental de los estados modernos, cuyos preceptos constituyen un marco conceptual de la organización jurídica y política de estos, ¿verdad? La Constitución es la ley máxima y superior de un Estado soberano. Es la norma fundamental que sustenta toda la actividad legal y de la competencia del Estado. Constituye un sistema de normas de características intangibles y básicas. Es también llamado Ley Suprema. Es importante porque sus principios y normas defienden la forma de gobierno de un país y también la organización de sus poderes. Bueno, para sintetizar un poco esta parte, la Constitución política es, por ejemplo, en nuestra aula nosotros tenemos nuestras normas de convivencia, ¿verdad? Estas normas se tienen que cumplir sí o sí. Y si no se cumplen, amerita una sanción, ¿verdad? Entonces, esto ocurre justamente también con la Constitución política. La Constitución política son leyes para todos los peruanos. Y estas leyes, si no son cumplidas, pues van a tener una sanción, ¿sí? Una sanción. Para eso se encuentra nuestro poder judicial, pues, ¿no? Que vendría a ser uno de los poderes del Estado peruano, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros conozcamos la Constitución política, ¿sí? ¿Cómo se formó la Constitución o de dónde surge la idea de Constitución? Don José de San Martín nos dio esta ley y ya, no, ¿sí? Esta Constitución tiene una historia, ¿sí? No solamente de nuestra Constitución, sino de todas las constituciones, ¿no? De todos los países, cómo se forman, ¿sí? El origen lo encontramos en Grecia clásica, que tuvo como convicción que la comunidad política se gobierna por ley. Aristóteles fue quien desarrolló el concepto de constitución donde existían tres formas de gobierno. Así es, ¿no? Entonces, para tener un gobierno equilibrado, Aristóteles, ¿qué dijo? Tienen que haber leyes, porque si no hay leyes o no hay normas, van a ser todos los que quieren, ¿no? Entonces no va a haber un orden. Para establecer un orden tiene que haber una ley. La mejor forma de gobierno, la de constitución, sería aquella que combinara los elementos, los tres primeras, de manera que cada clase de ciudadano tuviera garantizados sus derechos y aceptara sus responsabilidades a favor del bien común. Es decir, las tres clases de gobierno propuestas por Aristóteles sería la monarquía, gobierno de un solo hombre; aristocracia, gobierno de los mejores; y democracia moderna, gobierno de muchos. Entonces Aristóteles nos muestra aquí tres tipos de gobiernos en los que se iban dando en las diferentes ciudades, ¿no?, antiguamente de Grecia. Definición. Definición sobre la Constitución. Es la Carta Magna de la República del Perú. Esta ley fundamental es la base del ordenamiento jurídico nacional, de sus principios jurídicos, políticos, sociales, filosóficos y económicos, que se desprenden todas las leyes de la República. La Constitución prima sobre toda ley sus normas. Son inviolables y de cumplimiento obligatorio para que todos los peruanos estén ordenados, ¿no? Entonces, justamente estamos en un mes, chicos, mes julio, es un mes patriótico para nosotros. Y justamente vamos a empezar con la organización del Estado peruano, sus leyes, vamos a ver aquí pues los símbolos patrios, entonces todo esto que a nosotros nos enorgullece como peruanos, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí diferentes constituciones, ¿no?, que se han ido dando año tras año. Pero, ¿por qué cambian las constituciones?, me preguntarán. ¿Por qué no es una sola? Bueno, chicos, ustedes entenderán que en el aula también, debido a diversas situaciones, ponemos otra norma más, ¿no? De repente un alumno se portó mal, ponemos otra norma más. Entonces, esto pasa con el Perú, que de repente hay algunos casos que no funcionan bien las leyes y tienen que cambiarlas, modificarlas o también establecer una ley nueva, ¿sí? Por eso es que cambia la Constitución. La Constitución del Perú, ¿no?,
¿Cómo surgió la Constitución del Perú? El 5 de abril de 1992, el presidente de la República, Alberto Fujimori, disuelve el Congreso con apoyo de las Fuerzas Armadas. Ese mismo año se convoca en Congreso Constituyente Democrático para que elabore la nueva Carta Magna, aprobada por el Congreso Constituyente Democrático del Perú, sometida a referéndum nacional el 31 de octubre de 1993 por el pueblo peruano, promulgada el 29 de diciembre de 1993 por el presidente Fujimori, y el Congreso Constituyente Democrático entrando en vigencia el 1 de enero de 1994. Esta Constitución se encuentra actualmente en vigencia. Así es, nuestra Constitución actual pues está en vigencia de acuerdo a lo establecido por el presidente Fujimori. Bueno, acá tenemos las principales innovaciones que lo vamos a ver luego, ¿sí? En la siguiente clase. Tenemos también de qué la Constitución Política, qué contenidos tiene. Recuerden que la Constitución Política tiene pues título 1, título 2, también, y cada título tiene capítulos, ¿verdad? Entonces, cada contenido que va a tener está clasificado, debidamente ordenado. Seguimos con los contenidos y finalmente les pongo aquí las preguntas, ¿sí? Para que ustedes puedan resolver, ¿sí? Y investigar. ¿Qué es la Constitución? Ustedes van a colocar eso en su cuaderno, la Constitución Política del Perú. Actividades, no me vayan a copiar todo el PPT, sino la Constitución Política del Perú. Actividades. ¿Qué es la Constitución? Van a responder. ¿Cuántas constituciones son en total del Perú? Van a responder. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución actual? También de investigación. ¿Cuáles son las 3 formas de gobierno antiguamente? Eso está en el PPT. ¿Cuál es la Constitución vigente? Hay que averiguar. ¿Qué derechos menciona el video? ¿Sí? ¿Qué derechos menciona el video? Bueno, ¿qué derechos en este caso podríamos decir qué derechos se menciona en la Constitución? ¿Sí? No tan solo el video, sino en la Constitución. ¿Qué derechos se mencionan? Uy, me hizo un montón. ¿Voy a copiar todo eso? No. Bueno, solamente con 3, para mí ya es importante. ¿Sí? Con 3 derechos ya es importante, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces ya están las preguntas, ya lo desarrollan ustedes y me envían a mi WhatsApp personal. Que tengan un buen día, saludos a todos y un abrazo a la distancia.